Santo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta palabra está hablando que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Esta palabra enseña sobre la muerte de Jesús en la cruz. Esta palabra también enseña sobre los que creen en Jesús, porque la Biblia está diciendo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta palabra está enseñando que la muerte de Jesús nos sirve para creer en Él. Sí, porque la muerte de Cristo fue una de las cosas que Jesús hizo en la tierra para que el hombre hoy en día no creyera en otras cosas sino en Él. No creyera en los ídolos sino en Él. Porque una de las cosas que Dios aborrece es la adoración a los ídolos. Aquí la Biblia está enseñando que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Habrá sobre creer. El que cree no es condenado. Pero aquí está hablando de quién van a creer. Aquí lo que la Biblia está diciendo, que el que cree en mí, o sea, que el que cree en Jesús no es condenado. Pero mucha gente que no cree en Jesús dice que Dios no existe, dice que Dios es un mito, una leyenda. Pero aquí la Biblia enseña que el que cree no es condenado. La Biblia también enseña en el libro de Juan que el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que traen los ríos de agua viva? Los ríos de agua viva, ¿qué traen? Traen cosas buenas. Pero hablando en la Biblia, los ríos de agua viva lo que te traen, lo que te trae es alegría, lo que te trae es la paz de Dios. Porque el que no cree en Él vive en amargura. El que no cree en Dios vive en los deleites de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice que cree en Dios, pero practica lo malo. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero con sus obras demuestran lo contrario. Mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero roba. Mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero mata. Y no solamente se mata con armas, sino que mata a otro con palabras. Le dice, la madre le dicen a sus hijos, tú no sirves para nada. Pero la Biblia aquí está enseñando que el que cree está el que no cree, está en condenación. Pero el que cree es librado de la condenación. ¿Y qué condenación está hablando aquí? La condenación es que está hablando aquí, lo habla en el libro de Apocalipsis, que dice que al final de todos los tiempos se abrirá el libro. Pero uno de los libros fueron abiertos, que fue el libro de la vida. Este está hablando de la condenación aquí, que los que no se encontraron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la condenación que dice aquí. Pero la Biblia nos enseña que el que cree es librado de la condenación. Y como decía ahorita, el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva traen cosas buenas para nuestras vidas. Los ríos de agua viva traen la salvación a nuestras vidas. Porque una de las cosas que cuando Jesús fue crucificado, la Biblia lo enseña en el libro de Juan, que le clavaron una lanza en su costado. ¿Y qué salió de su costado? Salió agua y sangre. Eso fue para demostrar que lo que Jesús estaba diciendo en el libro de Juan no era mentira, porque dentro de Cristo fluía ríos de agua viva. Y como dentro de él fluían
ríos de agua viva. Él lo quería pasar a nosotros. Él lo quería pasar a nosotros. Él lo quería poner en nuestra vida que corriera ríos de agua de viva. Pero ¿cómo así? Usted me preguntará, ¿cómo así que ríos de agua viva? Que lo que tenemos por dentro es sangre. La Biblia enseña que Jesús es el río de agua viva. Y si nosotros metemos a Cristo en nuestro corazón, por dentro de nosotros fluyen ríos de agua viva. Por dentro de nuestro ser fluyen ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva traen alegría, como lo decía ahorita, traen paz a nuestra vida. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón significa que no tiene ríos de agua de viva dentro de él. Pero el que tiene a Cristo tiene ríos de agua viva. Y el que no tiene ríos de agua viva, ¿qué pasa? Pasa en tristeza, pasa en amargura, pasa en desolación. Pero la Biblia nos enseña que el que cree en él es librado de la condenación. El que cree en él vive en alegría. El que cree en él vive en paz. Porque mucha gente uno lo ve andando, pero viven amargado todo el tiempo. Mucha gente uno lo ve andando, pero viven en tristeza. Mucha gente uno lo ve riendo, por fuera ríen, pero por dentro están destruidos. ¿Y sabes qué? Cristo vino a este mundo a libertar las personas que estaban atadas al pecado. Cristo vino a este mundo a libertar los que estaban atados al pecado, porque mucha gente está atada al pecado. Y usted me dirá, ¿cómo así que atada al pecado? Sí, porque mucha gente no puede salir del pecado. Mucha gente vive en el pecado constantemente. Mucha gente vive en la inmundicia constantemente. Mucha gente vive robando. Mucha gente vive fumando droga. Mucha gente vive tomando pan en cantina. Pero la Biblia dice que esas personas no creen en él. ¿Sabe por qué? Porque están en condenación. Pero los que estamos en Cristo, eso significa que creemos en él. Y los que creen, como decía ahorita, son librados de la condenación. Gloria a Dios. Aquí la Biblia nos enseña que el que cree. Pero comenzando este texto dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró él el amor al mundo? Muriendo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para librarnos del pecado. Bueno, mucha gente nos preguntará, pero el que cristiano no peca, ¿qué? Sí, los que estamos en Cristo pecamos, pasamos luchas, dificultades, pasamos por pruebas, pero ¿sabe qué? Tenemos una ventaja, que Cristo está con nosotros. Tenemos una ventaja, que los que sufrimos aquí seremos consolados en el cielo. Pero que los que están en el mundo, que sufren aquí, le matan a su hijo, le matan a su padre, viven sufriendo, viven llorando, pero que no tienen recompensa, se van a ir a un lugar de condenación, porque ¿sabes qué? No creen en Dios, no tienen a Cristo en el corazón. Pero los que tienen a Cristo en el corazón, los que creen en él, pueden pasar luchas, dificultades, pero un día van a ser consolados, un día van a ir a una vida eterna, un día no van a ir a una condenación. Dios los va a librar de la condenación para que un día vayan al reino de los cielos. Pero los que no creen van a ir a un lugar de tormento. Los que no creen en Cristo, los que no practican la verdad, van a ir a un lugar de tormento, porque eso lo enseña la Biblia, que donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. ¿Eso qué significa? Que los que no creen en él van a ir a sufrir al infierno, al lago de fuego. Porque al final de todos los tiempos la Biblia dice que este mundo será destruido, bajará la nueva Jerusalén, que significa el lugar de reposo, que bajará a la tierra, y los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y cuáles fueron los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida? Los que no creyeron en él. Porque aquí la Biblia dice que el que no cree está en condenación, pero los que creen, Dios los libra de la condenación. Hoy yo te invito a creer en Cristo, y no solamente en creer, porque creer puede hacerlo cualquiera, pero hay que practicar lo que decimos que creemos. Porque decimos, yo creo en Dios, pero no demostramos lo que decimos. Mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero demuestran lo contrario con sus hechos. Tenemos que decir, yo creo en Dios, y demostrar que creemos en Dios. Tenemos que decir, yo creo en Dios, y nuestra actitud tiene que cambiar. Yo tiene que decir, yo creo en Dios, y nuestros hechos tienen que cambiar. Porque el que vive en Cristo, el que cree en Dios, tiene paz. No pasa peleando con el vecino. Tiene paz dentro de sí. Los que creen en Dios, los que viven en Dios, tienen alegría todo el tiempo. Puede venir la lucha, las dificultades,
pero Dios está consolando. Dios está con nosotros, porque una de las promesas que se encuentran en la Biblia es que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y los que están fuera de Cristo, ¿quién está con ellos? Los que están fuera de Cristo viven su amargura solo, viven su desolación solo, viven su tristeza solo. Pero los que estamos en Cristo, la Biblia enseña que nuestro lamento se convertirá en gozo. Nuestro lamento se convertirá en gozo. Ya no vivimos en tristeza, ya no vivimos en amargura, sino que venimos a Cristo y Cristo nos hizo libres de todo lo que nos ataba dentro de nuestro corazón. Todas las cadenas que estaban dentro de nuestro ser fueron rotas. Y ahora servimos a Cristo con devoción, servimos a Cristo con alegría, servimos a Cristo con paz. Yo te invito a creer en Cristo, como decía ahorita. Yo te invito a creer en Él. ¿Para qué? Para que se rompan las cadenas que tenemos dentro, para que se rompan las cadenas que nos tienen atados a nuestro ser. A creer en Él, para que dentro de nosotros fluyan ríos de agua viva. Los invito en